maiko Sherehe oye ya heire Upebare a pensar Maro que ya vos llegamba Dajamos muri pora Haaniro sorba Sin de ningo sheklave La haeishe maena Ajesha a cocoje Otro y tema del que Pepe Oshaka meneye el maguare Eres mi shaño ajame que me amabas locamente Hashe anga inocente arobiao mi leñe Salva las palmas. Por ahí nerembiapo a nivel de orgullosa esta vida presurosa y catún de castigar Nahi antericua porque sos la caprichosa de tu alma niña hermosa te salve opa por ahí juche de guara ya opa mandeje Purante tallí de la pedra muestra o pai te va voluntad a que llama y botumi de Pokémon timi da Muchas gracias. Gracias. Sean todos muy pero muy bienvenidos a Podví Pura Hey, el primer programa de streaming carapegüeño en donde combinamos entrevistas, historias y música en un ambiente tradicional de una auténtica peña paraguaya. Y me encuentro aquí con la querida Liz Alvarenga. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Vero. Muy buenas noches Paraguay, buenas noches Carapeguá. Qué privilegio volver a encontrarnos. Segundo capítulo de Podví Pura Hey. El pasado primer capítulo hemos compartido con el querido Don Digno Acuña, una gran figura de nuestro folclore. Muchísimo aprendimos, muchísimo conocimos, a la gente le gustó mucho. Muchas gracias por acompañarnos. Ya estamos también transmitiendo en vivo para todos los paraguayos residentes desde distintos puntos del mundo y por supuesto distribuidos en toda la geografía patria. De la mano de EB Producciones, Podví Pura Hey en su segundo capítulo, con grandes invitados en esta ocasión, por supuesto. Estoy hablando de grandes artistas carapegüeños, como lo es la querida Nilsa Figueredo, una gran artista carapegüeña con una gran trayectoria que ya vamos a conocer y explayar en contados minutos, Vero. También van a estar con nosotros el querido Gustavo Rojas y Lucio Santa Cruz del dúo Rojas Santa Cruz, y desde la capital del país, Nígel y Belén de los Cascos. Vero. Así es, y queremos empezar con Nilsa. Queremos saludarte. ¿Cómo estás? Contarle al público cómo te sentís. Bienvenida. Muy buenas noches, Vero. Muy buenas noches, Liz. Muchísimas gracias a EB Producciones y Podví Pura Hey por la invitación. Un placer para mí estar acá presente y también saludar a toda la audiencia que nos está viendo. Un placer, un gusto. Muchas gracias, Nilsa. Saludamos ya también a Nígel y a Belén, que ya están con nosotros aquí frente a las cámaras. Buenas noches, chicos, bienvenidos a la querida ciudad de Carapeguá. Ella vaya, hoy me va a vender pero hay treir, hoy me janguereco, pujarepe pero bueno, janguaya, la hora Pura Hey. Y agradecerle a nuestro querido amigo S por recibirnos acá, a ustedes chicas, a todo el equipo de producción. Realmente es la primera vez que yo estoy visitando acá Podví Pura Hey, y estamos realmente muy contentos, felices y agradecidos por este espacio cultural, más que nada, ¿verdad? Y también la música y la amistad que no tienen fronteras. Aguilleta y TPM, Catú, Belén, qué privilegio recibirlos. Y vamos a pasar con Nilsa, vamos a preguntarle cómo arrancó ella con 24 años, una gran trayectoria llevando la música paraguaya, la música folclórica paraguaya y los distintos estilos por todo el mundo. Vamos a conocer su historia. Nilsa, queremos conocerte, queremos preguntarte cómo arrancaste, cómo empezó tu vida en la música.
Bueno, primeramente quiero comentar, ¿verdad? De parte de mi, o sea, de parte de mi papá, nosotros somos, la mayoría son músicos. Familia de músicos. Somos una familia de músicos. Ya de mi abuelo empezó, o sea, mi abuelo fue uno de los primeros, digamos, don Sebastián Figueredo, en comenzar con este tema de la música acá en Carapeguá. Y obviamente también le inculcó a varios artistas justamente carapegüeños a iniciar con la música. Y mis papás, o sea, mi papá también fue músico, los hermanos, mi papá, y por lo tanto nosotros casi todos los nietos salimos otra vez, somos Sos otra vez artista de cuna, artistas, entonces. así mismo, de cuna. Y de parte de mi mamá también tengo mis tíos que son también músicos, o sea, de parte de los dos. Pero son músicos así que ejercen o se dedican a otra cosa. Se dedican a la música y también a otra cosa. Siempre la música está presente. En cualquier evento que nosotros hacemos, cumpleaños, lo que fuese, Siempre hay una siempre peña. hay una peña. Así mismo. Nilsa, ¿y vos a los cuántos años dijiste, bueno, yo quiero ser cantante? ¿O a los cuántos años vos sentiste que la música es para vos, que la música es tu esencia? Nos gustaría saber también eso. Y diría que a partir de los 10 años más o menos fue que me di cuenta. Mis tíos también se dieron cuenta, ¿verdad? De que había algo en la sangre, ¿verdad? Entonces ahí fue que empecé. Recuerdo incluso la primera canción que canté se llama La Dulce Embajadora. Mi vida, La embajadora. sí. Yo con ese empecé. Yo le escuchaba a mi prima cantar y yo ahí cantaba con ella. Y ahí nomás mi tío era que escuchó y dijo, como pura hiponata, dijo así. Y ahí fue que le insistí a mis padres para estudiar música. Al principio a mi mamá como que no le gustaba tanto, pero a mi papá siempre estuvo para nosotros, porque mi hermano primeramente estudió, él es arpista también. Con el profesor Cabrera, justamente tu abuelo, iniciamos, así es. Sí, yo me acuerdo de vos y de Sí. tu hermano Nilsa. Así Sí es. o sí. Creo que todas las alumnas de mi abuelo empezamos con La Dulce Embajadora. Creo que fue Sí. el repertorio de todas. Me parece que sí, pero yo... Del abuelo de Y Pedro, esa era la ¿verdad? prueba de fuego. O sea, si había una presentación y vos eras chiquitita, bueno, vas a cantar La Dulce Embajadora. Así mismo era, así. sí. Y abuelo decía, y bueno, y soltate, y vos, soy la Dulce Embajadora de mi padre. Bella Naya, ¡pum! Cierto, era así mismo era, era. así te corregía. Sí, así mismo. ¿Y te acordás de tu primera presentación, Nilsa? Mi primera Así, presentación ante el público. recuerdo que fue en el colegio. En el colegio, sí, yo empecé en el colegio, pero, ¿sabes? Yo tenía que cantar galopero, pero me Ay. olvidé de mi letra y me quedé ahí para... Un genio, maestro. un maestro. Y también llegué a estudiar con el profesor Miguel Coronel y con Lenis Paredes también. Qué nivel. Grandes figuras que fueron. Y nuestras actualmente estoy en el último año de lenguaje musical. Sí, sí. Así es. Estoy cursando en Asunción. Qué Último año. guapita. ¿Qué Sí. instituto?
En un instituto que se llama El Estudiante, en Asunción. Así es. Este año entonces ya profesora superior Sí, de lenguaje así musical. es. Bueno, y después, Nilsa, pasaste por todo lo que es la escuela de música. Eso te abre muchas puertas también, aparte de que te quita la vergüenza, te aprendes a acordarte de tu letra, te, Sí, te así desenvuelves es. mejor. En el y haces camino vamos contactos. aprendiendo. Por el camino Famoso- se hace el güey. Así mismo. Famoso en es. la escuela de música también haces contactos y uno ya toca el acordeón, el otro la guitarra. Vamos a hacer un También. grupo, Sí. ¿verdad? O de Así. Una repente peña. haces contactos más con otros artistas y nace un grupo musical. Así mismo. De hecho, yo estuve en 2 grupos. Primeramente en el grupo Revolución, que en ese momento era en la ciudad de Ucubito, ya tuvimos nuestro grupo. Con Gori Rojas. Sí, con Gori Rojas, así mismo. Y luego pasé y estuve en el grupo Medley, así mismo. Y después de eso, varios años en los grupos, muchos escenarios, festivales, que abrió puertas también a escenarios Sí, internacionales, como fue el así crucero, mismo. por ejemplo. Así mismo. ¿Y cómo fue para ir al crucero? Yo quiero saber todo de eso, Vero, porque Es lo que un más- día nosotras sí, por ahí por el sí. mundo y Es o lo sea, que más nos interesa saber, la verdad. creo que es siendo honesta. una gran meta que Claro. tienen los artistas también de Sí. pasar fronteras con su Sí. arte y llevar hacer- un poco de Paraguay, en este Sí, caso, a todo el mundo. a Europa. Dios Sí, mío, claro. es el sueño del Sí. pibe. Sí. Así, Así que mismo contanos es. cómo fue ese Bueno, proceso. la verdad que esta experiencia fue hermosa, porque aparte de hacer lo que me encanta hacer desde el alma, desde mi corazón, me voy y recorro el mundo. Claro. Hago las 2 cosas que más me gustan a la vez. Sí, no Así es es. trabajo si haces lo que amas. Así mismo es, con el alma, con el corazón. ¿Y cómo es la vida a bordo? ¿Qué se vive ahí, aparte de los escenarios, de todo un gran desafío también? Porque no es porque te vas a cantar música paraguaya nomás. No. Así mismo. Bueno, de hecho que tenemos que cantar varios estilos, porque ya que hay gente de todos lados, escuchan de todo y también les encanta la música paraguaya. Lo que más siempre me piden es la Pacaraí, o sea, La guarania. la guarania, dicen recuerdo de Pacaraí, pero se acuerdan y dicen la Pacaraí. Claro. Eso es lo que dicen. Y el pájaro show. Eso todo el mundo conoce. Eso es lo que más se pide. ¿Y cómo era tu día a día? ¿Qué hora te levantabas? ¿Vos estabas exclusivamente para cantar o de repente ves que en los trabajos así o en el extranjero, por ejemplo, te dicen, bueno, te vas a ir para hacer una cosa, pero al final lo tenés que limpiar, ayudar en la cocina, Sí. qué sé yo? O sea, ¿eso No. pasa también ahí o no? Netamente para cantar. Como artista, Por las vos te noches, fuiste, sí, sí. como artista. Así mismo. A la noche empezábamos, ponerle que a las 6 de la tarde habían otros músicos, ¿verdad?, con quienes compartíamos escenario. Entonces nos intercambiábamos, se hacían breaks, o sea, descansos. Hacíamos un set de 1 hora, luego teníamos descanso y subían los demás. Y así. Y hasta las 12, la 1 aproximadamente de la madrugada, tocábamos. ¿Y Así cuántos países visitaste? ¿Cuántas ciudades conociste? Y estuve contando. Me descargué una app para hacer. Y conté y son 16 países. 16 de momento. países. Y cuál mucho fue- más por sumar. ¿Cuál fue tu país favorito, tu lugar preferido durante todo el viaje? Mi preferido fue República Dominicana. ¿Por Por qué? la gente. Por la gente. Porque me recordaba mucho a Paraguay. Porque ellos son muy cálidos. muy cálidos, muy cariñosos. Muy queridos. Son excelentes personas. Te tratan Te como... hacían sentir como en casa. Así mismo, me hacían sentir como en casa. Y hablando de sentirse como en casa también, según yo recuerdo, vos pasaste las fiestas de fin de año en el barco. Sí. Y es tan Sí. sensible de repente esa fiesta Claro. para nosotros como paraguayos, ¿verdad? Porque vivimos todos esos días especiales Sí. en familia, que chipas, sopa, las comidas, Es una las preparación. tradiciones, y de repente vivir lejos, o pasar eso lejos, y aparte de no comer la sopa, ¿No te daba como un poco de Que mucho extraño nostalgia? Chipaguazú, Dios mío. Pero lo que hice fue, le dije al chef del barco,
¿cómo se hace el chipaguazú? Y luego al día siguiente me llegó con la sorpresa de que me preparó chipaguazú. Ay, qué gusto. Yo recuerdo, ¿sabes? Sí. Ese estado tuyo, Sí. porque había subido, no sé si era Navidad, Año Nuevo, y subió ella una foto así, creo que era alguna langosta o algún fruto del Sí. mar era, y dijo, hoy no hay chipaguazú, pues ahora, y era una fecha especial, yo me acuerdo. Mira, mamá, fue en Navidad. pobrecita Nilsa, le Fue en dije. Navidad eso. Pobrecita Nilsa. Camarones. Y yo estaba comiendo chipaguazú cuando eso, y me acordé de vos. Sí. Y fue justamente Capaz al día no estoy en siguiente que Europa, le dije, pero sí comiendo chipaguazú. Yo me hice muy amiga del chef del barco, entonces le dije, él me preguntó, ¿cuál es tu comida favorita? Y me dijo, yo le dije, chipaguazú. ¿Y cómo se hace eso? Y le enseñé, le mostré, le dije los ingredientes que lleva, ta. Él consiguió todito y al día siguiente con una, Bandeja. me llegó con la sorpresa con una bandejota así gigante y todos en el barco probaron el chipaguazú y les encantó. Pedían más. Y qué importante eso, porque te das cuenta como aparte de ella de ser embajadora de nuestro folclore, de nuestra música, también lleva nuestras comidas, Claro. nuestras tradiciones Sí. a que conozcan gente de otras culturas, de otros países, de otro continente incluso. Así Totalmente. mismo es. ¿Y volverías? Claro que sí. Qué Obvio que gusto. Bueno, próximos proyectos, ¿se viene más música? Se viene mucha música, colaboraciones importantes, temas propios, un álbum, así que Este estén 2026. atentos, estén atentos. 2026, en 2026 vinís con todo. 2026, 27. Bueno. Y los carteleras de Tama. Sí. Bueno, y por último, ¿te gustaría dejarnos tu número de contacto, por Claro favor? que sí, claro que sí. Y redes sociales también, Obvio. Bueno, mi número de contacto, WhatsApp o llamada, Sí. lo que sea, 0971 71 67 94. Y las redes sociales, estoy como en Instagram, estoy como Nilsa Figueredo _, en Facebook Nilsa Figueredo, en YouTube también Nilsa Figueredo. Excelente, gracias Nilce. Bueno, y Muchas podemos gracias a cerrar, ustedes. por supuesto, con música otra vez con Nigel y Benel, si nos hacen Claro que sí. el honor de acompañarle nuevamente a Nilsa. Para cerrar, ¿con qué cerramos este bloque Con tuyo? Sherenda Alazana. Ya, acá te A ves. ver cómo suena. Para toda la gente de su casa. Al caer la tarde de un mediodía sabadororú, ensillé mi pingo y al rancho alegre perrumbea. Mi guapo la sangre sangro aguanta paz. Mi madre querida le realizó su oración y por su elección de la señora hoy me necesita llenar aroma. Ojendo baisa sirenda y bambú. Vaya a mí, ay ponaya aroma, aviso ya poma, jajaña
Hasirinda mi pelacuaba amas que aún y otra que a ver Montende baixada se deseaba agua que secaba sino que volver. Bravo, Nilsa, muchas gracias. Gracias, Nilsa, por acompañarnos, por habernos dicho que sí, un honor recibirte en este segundo Muchas capítulo gracias de a Powi Pura ustedes, Hey. un placer. Muy bien, y tenemos muchos invitados La verdad esta que noche, sí. Vero. Yo estoy muy emocionada ya. Queremos escuchar muchas historias, Un poco de todo de cada artista ¿Verdad que sí? Sí, así es que la gente, por favor, no se pierdan de este programa. Y estamos acá con Belén y Nígel, de los cascos. los cascos. Vaya pa muchachos. Yo tengo que hablar. No saludó todavía. Hace rato no saludé porque dijiste todo lo que iba a decir yo. Lo que Yo la ya ceja de se- beta, lo que entonces. ya sin repertorio. Bueno, primero que nada estoy muy contento, o sea que estamos muy contentos, agradecidos por la invitación. El espacio que nos brindan para nosotros es muy importante. Y empezá vos ahora a contar. Soy yo. Nígel y Belén, él y yo. Bueno, y ya como mencionamos, agradecerle una vez más por el espacio y tenemos muchas sorpresas que vamos a ir contando en este lapso de tiempo que nos dan porque también hay colegas que están esperando también para subir a nuestro escenario artístico acá. Se cierra el telón imaginario, como dicen en las radios. Y vamos a hacer nuestra primera canción, ¿te parece, Nígel? Vamos a la música, a lo que venimos. Genial. Hacemos la primera música entonces. Hacemos vamos a la, escuchar? la primera música. Un clásico de nuestro repertorio. Ape cuadro pe pura heita hanahatia tu pelle popeta tallando. Fuera farra, la mayor, vamos. ¡Eva! ¡Eso! Negue, negue, negue. Hoy ofrece una fiesta en la casa de Piririta. Acá tenemos un guitarrero, un violinista. Acá tenemos un guitarrero, un violinista. Y ya todos los caballeros y también las señoritas. A las 11 de la noche, o baje Alonso Yoshi. Oyamos y por enda, pegoller urepete y shopi. Y su pelo músico, lo de repente y cuadrilla. Toromo y vino peba, a Torombo, me ve enseguida. Alonso, pembo puque la yerureba, hoy me tanamo disgusto, to valela o valeva. Acá te caria ape cumpe aguazú, jaemo me ves amigo me catumo, ay ningoromo. O se Pepe Alonso con su compañero Xoxi, hoy como un tiroteo en la calle, ma oyapi. Opo Pepe a caer y Pope la embaraca, ey Aloncito cosilla pi, a Ope van que mai pa' acá. Una oficinada o al carajo este barullo, el sargento buenati, el oficial da tutuyuyu. Hoy coma esta guerrilla, hoy cuñando pajeta, el sargento yecutú, el oficial niña calleca. Una autoridad, caray que peta y tú es, doña Cabere, caray que peta tuya care. La baile hoy como pues, mi mora es sin permiso,
Pogallana tiene la cueva y se escapa. Aloncito. Qué honor escucharles, sinceramente. Fuerte los aplausos. Acá el estudio puede aplaudirles, por favor, a nuestros artistas. Se merecen realmente, Liz. Comenzamos. Sí, ahora queremos saber, por supuesto, nosotras todo. Queremos saber cómo empezaron, cómo empezó Los Cascos. Bueno, inicié yo primero. Yo inicié cuando tenía 7 años. Y ¿Cuántos años tenés ahora? 20 y tantos. Puntos suspensivos. Chicas, eso no está. Todavía no paso los 30. Bueno, tenía 7 años, iba a ser mi último cumpleaños famoso de las criaturas. Hasta 7 los años. 7. Pa, último más. Sí. Pin de suerte, 15, Sí. de suerte, ya pa. A 7 años era mi último cumpleaños de criatura. Y me dice papá, mira, iba a ir al aeropuerto. Papá era repartidor de productos lácteos en aquella época. Y salía a vender con mamá. Entonces yo me quedaba normalmente en la casa ajena, ¿verdad? Y yo salía a vender productos en un camioncito refrigerado. Entonces me dijo papá, de por la plata la llevo a la cumpleaños, la ro contratar la globo loco miana y toria maya. Entonces pande ere. Porque mi papá siempre fue muy folclorista, en mi casa siempre consumimos mucho folclore. Y en nuestra familia no hay ningún músico, no hay mira. artistas. Y me dice papá, pandere, a conseguir tan de la en Baracara, a contratando de PTI profesor de guitarra, a botar de ape o gape. Y yo enamorada de la música siempre, ¿verdad? Sí, no hay problema, conseguí a tu yande. Bueno, y ese va a ser tu regalo de cumpleaños. Claro. Bueno, y así fue que días después él llegó con la guitarra y me dijo que consiguió de una de sus clientas que le compró a su hijo y no le gustó, entonces le vendió a él por 60.000 guaraní mi primera guitarra, que mi papá fue pagando con trueques, tanto el litro de leche, claro, tanto porcentaje de la guitarra, claro, tanto de yogur. Yo no sé en cuánto tiempo pagó todo, pero pagó mi papá así mi primera guitarra para que yo pueda empezar a estudiar en casa. Y mi profesor fue don Quique Grance, primo hermano de Tina Grance. Y el señor se iba todos los días en bicicleta a enseñarme, ¿verdad? Lo que es. No se me vaya bien, te goché de las fajas. Se nace eso, Evento canónico. Sí. No se me vaya bien, te goché de las fajas. No hay caso, papá yo voy a hacer la tiplador, cuando por yo la plata, pero yo voy a hacer la tiplador. Se nace, gente, y tengo se nace hasta que y pumise de la faz. Pero así empecé yo con la guitarra, con el canto también ahí. Después me fui a participar en el Festival de Tacuané. La primera vez no ganamos, salimos tercer puesto. Yo no sé si teníamos 7 o 8 años. ¿Con quién? ¿Te fuiste ya con él? No, él todavía no estaba. Con tu profe. Con el profe, ¿verdad? No ganamos. Entonces, pero participaron. Participamos. Ganaron la experiencia. Y después yo le dije, papá, 7 o 8 años te golpea mucho cuando uno gana una competencia. Y me dice, papá, no. Ani que sea yeje preocupate. Anga ñande yeje prepara por una beta ya hasta chupe. Así fue que 2 meses después de que yo no haya ganado el festival con ellos, ya me fui a estudiar con la profe Wilma Ferreira vocalización. Y ella me preparó casi un año antes de la competencia, me preparó. A Pepe sí. Al toque ganamos primer lugar lo de esa vez. Con 8, 9 años. A los 9, 2006 era. 2 años de preparación. Sí. Talento y disciplina. Pero 9 años, imagínate lo que Sí. es. Igual, ¿no? Bueno, y después ya vino Nígel. Sí. Ahora va a contar Nígel. No, pero yo nací. Yo nací y sí, porque cuando él tenía 2 años ya se subió a su primer escenario, que fue en Salema. Bueno. Déjate de joder. Y tenía una guitarra de juguete. ¿Viste esa guitarrita del mercado? Sí. Hoy por eso tengo la púa, porque vengo siempre a la opunte hace tres, siempre él quiso ser requintista, ¿verdad? De por ahí la porta púa, lleva. Papá ya puedo y ya puedo ver mentolina europei.
Y vaya, tengo la verde, lleva la para care. Aro, ro forracho, voy a tener papel aluminio de cocinar, es aro pegado. Peña ingeniada. Pero dije, oye, pija del escenario, pues, y portas guapa, de Boyaruta. 2 años tenía, no sé. La el festival. sensación a esa. Yo no sé el festival de quién era, pero lo que sí que se cerró el telón y él seguía acompañándole a los músicos. Y ahí nos dimos cuenta de que literalmente sí iba a ser, le iba a gustar la música. Y después, Nigel, rompiste muchas guitarras. Tímpanos. Después empecé con Belén, arranqué con Belén, me mostró algunas punteadas, ¿verdad? Te enseñaba Los ella. clásicos, claro, 3 de mayo, Punta Bocara. Después ya fui con el... Contá que rompiste mi guitarra. Rompí No, mi guitarra, el que pero contó esa- 60.000. No. Sí. Jaengola y bruto y te digo, pues. Ay, así Ande, no son los hermanos menores. Miguel, oye, eres un brin, oye, que la semana acá. Y el colgante que teníamos era el colgante que tiene el ganchito. El que se agarra del Que, agujero, bueno, sí. ande, pues, ir para acá y oye, eres agua. Claro. Y en una vez también así se cayó la guitarra. Una Después reliquia ya, prácticamente. claro. Después ya pasó con el maestro Serafino Ullón, el finado ya. Hace 4 añitos, pero ya que nos dejó el... Sí. Me dejó No. el maestro. Sí. Pero no está esperando allá arriba. Nos estaba esperando. Y a los 8 años también, a los 8 años creo que yo fui a competir, ¿verdad? En el Sí, a vos los sí. 8 años, O a los 2013 por ahí. Sí, 2013. Y gané. Gracias a Dios, yo sí gané la primera nota. Dios mío, está con... Bueno, vos te fuiste. Pero ella espera. tenía el camino hecho. No, vos te Era fuiste. élite. Sí, pero vos no te fuiste. O sea, tuviste luego también un año de preparación antes de ir a competir. Yo ya preparé, te viajan demasiado que presentar. Toma, Town. Toma, está. Así mismo, y después ya agarré otros instrumentos, ¿verdad? Como el acordeón que toco por Matá. Sí, totalmente. Pero vino el lero, gimnasia de o sea, alero. Año moceta hacia ahí. Después ya pasé al conservatorio, terminé el conservatorio, estuve en el Conamu Filial Itagua, terminé ahí. Hace 3 años más o menos ya que terminé. También otro instrumento de viento para la orquesta que se llama fagot, un instrumento de viento madera, proveniente de Alemania, un instrumento alemán, vamos a decir. Y así estamos. así Y también quiero mencionar, antes de que me olvide, que está mi tecladista favorito, está por ahí también ¿Cómo se Ah, haciendo el llama? apoyo. Mención, Sí. mención especial, a ver cómo se Mención llama. especial a mi marido que está ahí en los teclados, José Benítez, que me Ah, está bien, acompañando. qué nivel, muchas gracias, Gracias, por José. estar Gracias, aquí mi rey. compartiendo. La Ahí orquesta que no se ve. Sí, Totalmente. porque seguramente van a decir están haciendo playback porque está sonando el bajo, el teclado y no se ve nomás el tecladito. Jamás, jamás. Y. A ver, podemos escuchar el teclado. Ahí está. Ahí Para que está. vean que es en vivo, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Y yo quiero saber en qué momento se forma, por así decirlo, los cascos. O desde un principio eran los cascos, o eso se formó después, porque vos empezaste siendo vos nomás. Después Sí. se formó, llegó Nigel, y ahí fue Nigel y Belén de los cascos, o tenían otro nombre. Siempre fuimos Nigel y Belén. Y después, ya de grandes, por así decirlo, le pusimos los cascos, ¿verdad? Nuestro apellido. Pero siempre nos reconocen como Nigel y Belén los cascos, ¿verdad? O grupo musical los cascos. Pero siempre es más. O los cascos. También. los cascos. O níquel también. O níquel. También te suelen decir así también. Pero sí, desde los 15, que yo tenía 15 años y vos tenías, no sé cuánto, ¿cuándo eso? ¿8? ¿9? Por ahí. Ahí ya empezó los cascos. Y esos son los primeros videos de Tere Yeré y demás que Sí, vio. me ¿verdad? encanta. Justamente estábamos hablando de eso fuera de cámara, que yo la verdad les conocí así, con la interpretación de Barquito de Esquelita. Ah, sí, sí, sí. Chiquitito era niño cuando eso. Sí. Bueno, y esas fueron las primeras combinaciones de los cascos. serio? Son las primeras presentaciones. ¿Y quiénes integran el grupo hoy día? Porque son varios. ¿5? Sí, sí, somos grupo completo. Hoy vinimos entre 3. Acá estamos 2 y el tecladista está allá. Sí, después tenemos baterista también, Un bajista. bajista, percusionista. O sea, estamos muchos. Y depende de la ocasión, de repente sumamos un instrumento más, o acordeón, o arpa, ¿verdad? Que también suelen pedir mucho. Entonces, de acuerdo a eso, va yo. Ay, Hace imagínate. rato me La estoy peleando del el micrófono. micrófono. Es culpa de Podemos Ezequiel. mutear el micrófono de nuestro productor, por favor.
Acá nos tira cada rato. ¿Qué pasó? A ver. Una pregunta del tecladista, a ver. ¿Qué fecha es hoy? Dice. Hoy es Belén. el 27 de marzo. ¿Y qué representa para ustedes esa fecha? No, hoy cumplo 13 años de noviazgo con mi marido. ¡Ah, bueno! Fuerte los aplausos para... ¡Viva los novios! 13 años de novio y 3 años de casado, papi. Eso es. Ah, Toda una vida. Bueno, y volviendo al tema del grupo, tienen un estilo muy tradicional también, ¿verdad? Ya desde lo que es el repertorio y también el vestuario, por sobre todo, que es esto de las plumas, que es muy lindo, es muy característico original también de ustedes. Sí. Así es que nos gustaría saber qué representa y cómo nació esto de ponerse la pluma por la cabeza. Bueno, esto es un vestuario que siempre papá, que es nuestro productor y nuestro representante manager, siempre nos inculcó la cultura guaraní. Y la cultura guaraní son los indígenas. Claro, Sí. nuestras Ellos, raíces. claro, nuestras raíces. De ellos venimos y tenemos que conocer para poder valorar y amar lo nuestro. Entonces, ¿qué mejor manera que representarlos con las plumas, que son alegóricos, obviamente, porque tenemos más de 16, 17 etnias, ¿verdad? Sí. Sí. Y cada etnia tiene su característica. Si vamos a tener todo lo que tienen las 17 etnias, no vamos a poder, ¿verdad? Sí. Pero sí es una alegoría a ellos, es un homenaje a ellos. Y por supuesto siempre portamos también nuestros tricolores por nuestros instrumentos. Y hoy Nigel te vistió artesanía Usapu desde la emblemática ciudad de Villarrica. Siempre nos acompañan con las prendas bordadas en lienzo, aupoí. Así es que, chicas, si ustedes necesitan prendas para sus presentaciones de artesanía de Usapu, les van a llamar y van a tener un 70% de descuento con las Ay, qué cajas. Así bonito. que Amamos ya. Rey, Bueno, le contemos ahí, sí. Beñi Mondeta, pues, así es que siempre tratamos de utilizar los atuendos tradicionales del Paraguay. Y esta vincha obviamente es la alegoría indígena. Tenemos los atuendos que son alegóricos a los pueblos originarios, pero es muy complicado mover esos vestuarios. Claro. Entonces, sí, cuando tenemos que tocar en festivales y demás, sí procuramos de Claro, montar todo eso, ¿verdad? Porque no podemos vestirnos solos, o sea, tenemos que tener a alguien que nos ayude también, porque Sí. son materiales de plumas, Delicados. de cueros, son Más muy delicados, delicados de transportar o de vestirse. Y Pepe, cuando ponerle al festival, jape apuro, Pepe Ñimonde, ajá, no es fácil. Pero para los que quieran ver el vestuario completo de los cascos, pueden seguirnos a través de las redes sociales, en el Facebook, en el Instagram, en TikTok, ya no hay meme ahí. Y estén atentos a nuestras redes sociales porque se viene un material muy bueno de los cascos. Se viene nuestro material de audiovisual Nigel, Origen y Pasión. Que todavía no tenemos una fecha, pero está a punto de salir. A puntito está de salir, así es que estén atentas, chicas, porque vamos a enviarle nuestra invitación para que puedan estar en nuestra rueda de prensa y en nuestro avant premier que vamos a hacer. Así es que van a ser los primeros que van a ver nuestro material audiovisual, un material que fuimos a grabar en Alto Paraná, a orillitas de la reserva Moisés Bertoni, con 2 comunidades indígenas, Budan Guaraní, donde compartimos con ellos 2 jornadas muy lindas, aprendimos muchísimo, ingresamos dentro de su comunidad, convivimos con ellos, nos dejaron filmar y de ahí sacamos un audiovisual muy, muy lindo, muy interesante, que vamos a estar proyectando en nuestras redes sociales, pero va a salir nuestro avant premier que vamos a estar invitándoles a ustedes como prensa para que Nosotras encantadas. puedan ir a mirar y a disfrutar de nuestro material. Origen y Pasión se llaman. Así le dejo el nombre para que les deje ahí pensando, pero siempre un homenaje Anotado ya, Liz. a los pueblos originarios. Sí. Inclusive visitamos las escuelas indígenas y estuvimos trabajando con ellos, así que un material muy, muy lindo, muy Completo. Muy de todo un poco. Realmente es un material tipo cine. Ah, ya. Entonces,
es un material que queremos que Promete mucho. vayan a mirar en nuestra van premiere, así es que vamos a ver si nuestro productor se anima. Ya le comprometemos ya. Sí, se van a ir para Confirmamos hacer asistencia. rueda de prensa ahí Sí o en sí. nuestra van premiere. Sí, y qué digno de admirar realmente, porque justamente estuve viendo el clip de Don Digno del episodio pasado, y él hablaba de esto, hablaba de que los artistas vistan el aopoí Sí. o nuestras prendas tradicionales, y que es muy lindo ver en escenario esos vestuarios, es tan nuestro, y se siente diferente la polka o nuestras músicas con esos vestuarios, y particularmente ustedes que tienen un show muy, muy dinámico, decíamos nosotras el Sí, otro día cuando eso estábamos interiorizándonos con lo que son los cascos, y decíamos, qué gusto, o sea, yo los conocí en un show que hicieron acá en Carapeguá, en la explanada de la catedral, creo que habrá sido en el 2024, más o menos. Sí, llovió. Es que eso es tradicional la acá. Paraguay. Sí o sí tiene que llover. La fiesta del 7 sí o sí llueve. 7 Sí, de en diciembre diciembre acá. era. Sí. 7 de diciembre siempre llueve. Y era tan lindo, o sea, era tan novedoso, por así decirlo, porque vos ves lo mismo, sin desmeritar, por supuesto, Claro. que están parados, hacen su show, bailan, lo que sea, pero con los vestuarios y con el show que hacen ustedes así a dúo, es Súper dinámico. muy dinámico y es muy atrapante también. Nosotros le hacemos participar mucho a nuestro público. Público, Sí. sí, total. Y realmente creo que es una característica, así como ustedes mencionaron, que el show sea bastante dinámico y siempre homenaje a los pueblos originarios, música paraguaya. Por supuesto que también hacemos otros estilos de música, ¿verdad? Pero Claro. nuestro proyecto en sí, nuestra imagen es obviamente la música folclórica paraguaya. Excelente, y podemos reiterar entonces para ir cerrando las redes sociales, número de contacto también muy importante para que la gente pueda traerlos nuevamente a Carapeguá en sus eventos. Sí, Pejo Bayo Juila pende teléfono lo mitad, pe anotarla ahora en número 0981 28 55 54. A repetir, pe agenda jaua 0981 28 55 54 y también nos siguen a través de todas las redes sociales a plataforma digital Beñaro y Mema a Bella y Potitope. Ahora seguí que en la mitad ya no y Mema, te imaginas. Claro que sí, vamos con más música, entonces, ¿qué vamos a escuchar? ¿Qué hacemos ahora? Se seguinde para solver. Ajá. ¡Arriba! Mariposa para mí, me coma cuente botewi, le se vaca a botewi, le yuga cucaro, ne año minta barelu, pequeña cochera en nape, me vuelta tu bebé cape, amo el potito a mí, se come na mi, no huele cochera sape. Sapo antere manoro, en el monte mi princesa, si tú varas con tristeza, te amo y me aromasa, si le engaño la maca quién sabe parece debo, una llore en coco atebo, de que por ese momento, Shakira Maya dereje todo el tiempo. Agua pela pura genias, gallo sapucay, oye capico la de vaso, aye vender comidai. Agua pela pura genias, gallo sapucay, oye capico la de vaso, aye vender comidai. Que vera cara pa curuto que morena pora se llegó taja. Que vera cara pa curuto que morena pora se llegó taja. Eso, suena.
shiritika we, asu sheme shiriken, kamayukara pe shiritika we, asu sheme shiriken, aina aina shemamita, asu sheme shiriken, bella kume si vergüenza. Mira se siente los cajones en la pepa y la arena catalagua. Mama, oye ponme yo, voy con pa' subir orar, hamomo para guasupe, ay me pese taroba. Mama, oye ponme yo, voy con pa' subir orar, hamomo para guasupe, ay me pese taroba. Lo que no yuca, la hipotere yo, lo que se haga, como lo que se hace, amendaba se a vivir soltero se moría, una hipotebe. Acá pero la bebé, añe mate no pero na que sei, añe poca no pero na pueda, dañera y ni na mano. El guitarrista monona, que habla de amor monona, y contestarle monona, decirle que no. El guitarrista monona no puede ser. La mopuco ajahuere monona. Ay, no mantenéis mujer. Y en cualquier momento ya yo tomate lo y si nos casco monona, habla de amor monona, y contestarle monona, decirle que sí. Y si nos casco monona, sí puede ser. La hombo de aqua jauere monona. O mantener mujer. Fuerte, fuerte los aplausos, por favor. Excelente, qué privilegio escucharlos. Gracias chicos por venir hasta Carapeguá. Desde Capiatá, ¿verdad? Desde Capiatá. Desde el departamento central hasta la capital del Perú. Muchas gracias. Un privilegio para nosotras, para todo el equipo, que nos hayan dicho que sí. Y esperamos encontrarnos en próximos Claro eventos. que vamos a encontrar. festivales. Ya tenemos invitación, Liz. No, se van a la Van Premier. Claro que sí. Se van a la Van Claro. Premier. Así que Qué cabeza. estén atentos porque se viene Origen y Pasión, un material cinematográfico de los cascos. Así es que vamos a tener mucho para conversar seguramente en nuestra rueda de prensa. Y obviamente también para que nuestros seguidores estén atentos, se suscriban a nuestros canales, al canal de YouTube, a las plataformas digitales donde van a estar pudiendo visualizar nuestro material Origen y Pasión. Muchas gracias chicas por el espacio. Excelente, muchas gracias Nígel y Belén de los Cascos, Nilsa Figueredo también en este primer bloque de Podví Pura G. Ya vamos a invitarlos a que pasen del otro lado del estudio, por favor, para dar lugar a nuestros últimos invitados de este segundo capítulo. Pero mientras, Vero, vamos a agradecer nosotras a las empresas, a las personas que han hecho posible este segundo capítulo, porque hay un gran equipo humano sí. detrás de toda la logística de Podví Pura G. O sea, nosotras lo más fácil que hacemos es venir a sentarnos acá, a hablar, preguntar y toda la logística que hay detrás para que esto salga así, para Claro que que llegue sí. a la gente en sus casas, en distintos puntos del país y del mundo. Y es preciso dar las gracias a don Víctor González, cariñosamente conocido como Lerolero acá en la ciudad de Carapeguá. Así es que, don Lerolero, un gran maestro, te agradecemos mucho por apoyar Podví Pura G. Y después tenemos, querida Liz, el encargado de sonido, don Lerolero, un Don impecable Lerolero. sonido aquí para nosotras y para todo el equipo, todos nuestros artistas. Desde tempranas horas también don Víctor aquí poniéndose la camiseta y ayudándonos con cada detalle que iba surgiendo para que pueda salir de la mejor manera, con varios equipos de micrófonos, todo lo que es cables, luces y un gran equipo de sonido realmente el que nos ha brindado don Víctor
González. Muchísimas gracias a él por habernos dicho que sí. Creo que hoy recién se comunicó nuestro productor con él, así que muchísimas gracias. Director del grupo Reflejos con la querida Daisy también. Muchísimas gracias a todos ellos. Nilsa, no te vas a ir todavía porque tenemos que salir fotos, así que quédense por ahí, vamos a estar compartiendo post del programa. Yo quiero compartir el número de contacto de don Víctor González, el 0981 446-358. Reitero, 0981-446-358. Muchas gracias, don Víctor, por el sonido para Podví Purajey, segundo capítulo. Así es, también queremos agradecer a la persona que está haciendo posible esta transmisión acá, el querido compañero, colega Carlos Ayesa. No sé si te gustaría decirnos algo ahí, Carlitos. Acá tenés, Carlitos. Habilitamos el micrófono para Carlos, por favor, encargado de nuestra transmisión con JCA Ediciones Paraguay. Desde el primer momento también ha dicho que sí, se ha puesto la camiseta y ha trabajado muchísimo para que este segundo capítulo salga de la mejor manera. Carlos, buenas noches. Bienvenido. Muy buenas noches, compañera Liz, Alvarenga, Vero Romero. Es un placer poder compartir con ustedes en esta noche muy especial una propuesta maravillosa que busca rescatar a nuestros valores artísticos nacionales, y ustedes como jóvenes están dando un ejemplo loable para nuestra sociedad carapegüeña, porque están centrando su atención para fortalecer el trabajo sacrificado de todos los artistas que especialmente abrazan la música. Y ustedes que están también dentro de ese mundo saben que no es nada fácil construir ese camino. Y JCA Ediciones Paraguay es una productora, es un medio siempre abierto para poder servir a la capital del Podví y a todos sus protagonistas. Les agradezco infinitamente esta oportunidad de poder estar al lado de todos ustedes, porque yo también en cada espacio profesional sigo aprendiendo. A pesar de los años ya dentro de esta profesión, debo de decir que sigo aprendiendo, y para mí es un honor poder compartir con ustedes en esta noche tan especial, donde estamos celebrando a los artistas de nuestro país, y eso realmente es hermoso, porque creo que necesitamos más jóvenes como ustedes que realmente se dediquen a difundir lo bueno, y ojalá que esto sea realmente una plataforma para que los jóvenes que actualmente muchas veces no comprenden el valor de una transmisión audiovisual, para que puedan realmente valorar que la tecnología puede ser un importante vínculo para cosas buenas, para cosas positivas, para cosas que realmente permitan dejar un mensaje poderoso. Y eso es lo que ustedes están haciendo esta noche. Les felicito, compañeras, y estamos siempre a las órdenes. Yo tengo una frase: con plata y sin plata, vamos a estar siempre al servicio de nuestra comunidad de Carapeguá, al servicio de nuestro departamento y al servicio de nuestro país. Muchas gracias, compañero Carlos, y para nosotras es un placer contar con tus servicios, así es que te agradecemos nuevamente la buena predisposición, y espero que sigamos trabajando juntos. Acá ya llegaron nuestros artistas, querida Liz. Y vamos a seguir nosotras agradeciendo. Realmente Podví Purajey nace una tarde cualquiera aquí en el estudio de EB Producciones. Vamos a tener con el momento de contar cómo nació Podví Purajey. Sí. No fue nada así bastante planeado. No. Culpa de nuestro productor que nos comentó: tengo una idea, quiero hacer un streaming, y nosotras sí. En la semana. Sí, y fue en la semana. Sí, al día siguiente nos avisó: hacemos el primer episodio el domingo, y faltaban 6 días. Igual bien. Fue un desafío porque nuestro primer invitado fue don Digno Acuña. Sí, y lo dimos todo también con don Digno, una hermosa entrevista realmente con él, muy fructífera. Sí. Y nos dejó muchas enseñanzas lindas, nos dejó una vasta trayectoria también don Digno, así que el saludo también para él, que con seguramente está aprendido a Podví Purajey, gracias don Digno. Agradecer también, por supuesto, a más empresas
de la capital del Puebí que han dicho sí a este proyecto Agua Mineral Natural Bema. Apoyemos lo que el departamento produce, de la querida Lili Cáceres, quien desde el primer momento también ha dicho que sí, nos ha prohibido de las botellitas de agua para nosotras y para nuestros invitados. Muchísimas gracias. En su nombre también a el señor Toribio Morel, propietario también de Agua Mineral Natural Bema. Muchísimas gracias. El número de contacto, por si ustedes quieran proveerse de agua para sus eventos o también para el consumo diario en la casa, que ellos llevan los bidones. Entonces, muchísimas gracias. El 0971 930968. Reitero, 0971-930-968 con agua mineral natural Bema. Yo tengo en la oficina, tengo en casa también, y cuando termine el bidón les tiro un mensaje a uno de los vendedores: me trae agua por favor, y en 10 minutos, así sin mentirte, me llegan a cambiarme el bidón de agua. Así que muchísimas gracias. También aquí en Puebí Purajey consumimos agua mineral natural Bema. ¿A quién agradecemos también por último, Vero? Sí, tenemos acá al señor Enzo Benítez por el apoyo a los folcloristas. El señor Enzo Benítez, quien también nos ha dicho sí, en esta tarde nomás nos hemos comunicado con él y ha brindado su total apoyo a Puebí Purajey. Así que muchas gracias, señor Enzo, por decirnos que sí. Y bien, ya estamos aquí con el dúo Roja Santa Cruz. Listos para otro bloque de música, de entrevistas, historias, anécdotas. Y antes de empezar, por supuesto, el mejor saludo a una música paraguaya. Yo creo que ya estamos listos. Podemos escuchar. Don Lucio, querido Gustavo, bienvenidos. Baey Chapá, bienvenidos a Puebí Purajey. Muy buenas noches para ustedes. Realmente nos sentimos muy contentos de estar presentes aquí con ustedes, disfrutando de este hermoso momento. Estábamos escuchando varias historias, varias conversaciones con los artistas, así que cada artista diferente anécdota tiene, y claro que sí, estaba también escuchando y quiero agradecer también, y Nilsa estuvo nombrando al profesor Agustín Cabrera, que fue mi profesor también. Así que yo pasé también en la escuela y fue uno de mis profesores que yo demasiado le quería a él, porque él siempre me tomaba como ejemplo. Yo tenía 13 años, yo soy oriundo de Franco Isla, y tenía que caminar 2 kilómetros para salir en la ruta, para tomar el colectivo para venir a la ciudad. Y yo era el primerito que estaba en las clases. Llegaba yo a las 6:40 de la mañana, yo era el primero en llegar. Y siempre el profesor me tomaba como ejemplo a los demás compañeros, porque los que estaban en la ciudad siempre llegaban tarde. Y él era muy exigente. Él era muy exigente en el horario y en todo. Así que en donde esté la gente confundía eso que decía. Y Argelete y profesor Cabrera, decía. A mí me quería mucho realmente. nunca me tomó de malo, siempre me quiso mucho. Yo lo que destaco mucho de mi abuelo es que él decía, bueno, si vos te vas a presentar como artista, tenés que presentarte bien, seguro de lo que... No es subirte al escenario y pasar pelada, porque no va a decir, no se va a decir, Vero, yo pido pura hey, pela, sino él su imagen y su institución también cuidaba, y obviamente a sus músicos, y eso es algo que yo valoro mucho de mi abuelo, y la verdad que me emocioné al escucharte, porque yo la verdad no sabía que mi abuelo fue un maestro tuyo también, y profesor. Para mí entonces es un honor conocerte ya hoy, y tenerte acá y compartir contigo. La verdad que, no sé, tengo emociones encontradas. Así mismo, fue mi profesor, y le doy mi agradecimiento, porque siempre donde le encontraba, siempre le agradecía por enseñar, y él hizo mucho en la escuela de música en la ciudad de Carapeguá. Realmente de la escuela del profesor Agustín salieron varios artistas, que es muy importante realmente, y él fue el principal protagonista dentro de todo eso, y yo soy uno de ellos. Sí, y se dice mucho también que uno se inmortaliza cuando es músico. Decía Don Digno ahora que se inmortaliza cuando es músico, porque uno sigue sonando a través de su arte y a través de lo que dejó, el legado que dejó, y dejó tanto el profesor Agustín, que hasta hoy día sus alumnos lo recuerdan con mucho cariño. Pero decían que era muy Argel, pero a ese profesor que más Argel era contigo, era el que vos más le agarrabas cariño. A mí nunca
conmigo nunca fue así, nunca fue Argel conmigo, fue... Entonces siempre ya me nuestra generación, lo que era, Sí. nuestra generación ya era de porque cristal. era exigente nomás. Era exigente, eso sí. nomás, No, pero no. confundían, decía, Sí. ya le traí, No, profesor no, Cabe. conmigo nunca fue así. Yo le invitaba hasta se fue una mañana en mi casa allá en Franco Isla, le invité, nos fuimos en colectivo, nos fuimos ahí, Sí. compartíamos, se quedó a dormir en casa y al día siguiente tenía que venir al colectivo otra vez, porque era el único Él era medio que así. teníamos cuando eso. Realmente él se desvivía mucho por sus, Sí. por sus alumnos. Así Si él mismo. veía que su alumno realmente se interesaba, él a ese más le tenía Sí, así así, le inculcaba más. Entonces le tenemos acá al querido Lucio. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches a todos, a la producción. Estoy un poco afónico porque recién llegamos a nuestro show. Sí. Y quiero agradecer de una forma muy especial por la invitación, porque es importante estar ahí. Cuaco espacio para músicos y que todos vamos a oye cuál en el mundo la vida de los artistas nacionales e internacionales. Claro. Porque creo que Copenhague ya solamente va a ser para músicos locales, sino Claro. le van a invitar a muchos colegas músicos. Y oye, cuál es el principio, de dónde empieza. Es muy bonito realmente. Me siento muy cómodo porque sea que esa historia, si le voy a contar, vamos. Vamos No, a ya llegar no a combate, eso. Vamos a llegar a eso. Problema no hay. Sí, sí. Alusión de país el año pinuda, pues Gustavo ya contó y queremos saber también cómo empezaste con la música. Realmente, en mis planes no había ser músico. Cuando tuve 17 años, Vos sos carapegüeño. no, yo soy caguaseño. Hijo carapegüeño, mi papá es carapegüeño, pero yo ya nací en Caguazú. Ujú. Yo soy caguaseño, entonces en mis planes había ser maestro, ser profesor de la escuela, del colegio. Y justo cuando iba a estudiar, cuando iba ya a entrar en ese, ¿cómo te voy a decir? En lo de ser profesor, apareció una enfermedad en mi vida. Y no pude más porque ni podía más trabajar en la chacra porque la enfermedad que apareció en ese momento Te impedía. era grande y me impedía en todo. Entonces, en mis planes no había para ser músico. Yo surgí realmente, entré en el mundo de la música después de que oye, topase la enfermedad del corazón. Esta es una enfermedad que yo al nacer ya tenía. Tenías. Sí, ¿Y a los cuántos años se te descubrió esa enfermedad? en 17 años. Cuando tenía 17 años tuve Claro, en ya cama ibas a casi empezar. 6 meses y no pude más estudiar. Claro, para Para- una profesión sí, para una universitaria, profesión, por entonces- así decirlo. Papá dice, no le gusta de la música segura. Y dice, te dejó una cara guapa. Entonces me vine. Ajá, ¿era músico? o- No, toditos Nada. son aficionados nomás también, cantan. Nosotros somos 10 hermanos, entre 3 hermanas y 7 hermanos. Y los 10 cantamos. Mi papá también canta, mi mamá Fina también. Siempre solíamos Peñear. juntarnos, Banquito y Ari en la campaña, nos juntábamos, cantábamos. Esto, si a vos te tocaba hacer primera voz, a vos hacías primera voz. Si te tocaba segunda voz, entonces los 10 cantábamos. Y qué increíble es eso, porque es como, es naturalizado en las compañías, por así decirlo, que todos son músicos. Yo he escuchado bastantes historias, así que sí o sí saben tocar la guitarra o cantan y les sale tan natural y de repente nosotros acá en la escuela de música 1001 veces, primera voz, segunda voz, tercera voz. Y hay criaturitas que te hacen, es como que se nace con eso o de repente, no sé, escuchan Es como un desde don, siempre. sí. Es un don, por así decirlo. Yo creo que no hay Realmente otras palabras para describir ese talento tan grande Así mismo. que les regala la vida y Dios. ¿Y cómo siguió después? ¿Viniste a Carapeguá? Yo y me Carapeguá vine te a abrió las puertas. Carapeguá, 2 años estuve acá sin lograr mi objetivo,
porque realmente la Iguaí y la música paraguaya se ayudan a Carapeguá. Cantaba música romántica, otro estilo de música, a mi estilo también, ni sabía tocar ni guitarra. Como te dije, tocaba la guitarra. Melito. Sí. Yo me quedo con eso. Ese es bastante nuevo, ¿verdad? Sí, sí. Bastante nuevo y realmente impresionante. ¿Dónde nos vamos? Sí. Siempre nos piden, 2 o 3 veces cantamos. Y Gustavo, comentanos cómo fue ese proceso creativo para que Checara Melito nazca. Ese fue la letra de Lucio. Entonces Lucio fue quien escribió y quien Entonces, le puso Lucio, melodía comentanos un también. poco. Tengo entendido también que, perdón por interrumpirte, tengo entendido también que ese fue después de que haya vuelto tu enfermedad, ¿verdad? Sí, sí, sí. Después de la cirugía ya... Eso les afectó también a ustedes porque recuerdo que fue una situación delicada
Muy Y dedicado. sentiste mucho también el apoyo Sí, de los colegas. Sí, así mismo fue, así mismo fue. Yo en la edad de 39 años tuve mi cirugía del corazón, cambio de válvula, y todo fue un éxito gracias a los colegas músicos, a los carapegüeños, a mis familiares, porque realmente me quedé sin nada, sin ni un guaraní en esa época, porque después del COVID me Sí, apareció fue esa después de enfermedad. pandemia. Después Sí. de pandemia yo estuve también internado 27 días del COVID y me quedé pelado de plata. Y eso- Nada de plata. Entonces acá mi compañero Gustavo y otros amigos organizaron festivales, Sí. organizaron Torín y me juntaron la plata que yo necesitaba para mi cirugía y realmente fue increíble. Yo me siento realmente afortunado de pisar tierra carapegüeña porque acá yo nací de vuelta. Sí. Y el Volviste a corazón nacer, que late Lucio. dentro de mí es gracias por las ayudas que me hicieron mis amigos, los colegas y ustedes. Ay, Qué grande, porque yo recuerdo esas actividades Sí, que ya hacíamos sí, en la mismo. Plaza General Díaz y eso caracteriza mucho a los carapegüeños. Así mismo. El día de mañana justamente hay otra maratón solidaria para un niño, un bebé de 7 meses que está con problemas del corazón también y los carapegüeños tienen ese don gigante de unirse en masa para ayudar al que necesite. Realmente es muy admirable porque yo recuerdo hace muy poco también que se hizo una maratón de esta índole para Una peña un colega periodista que es muy reconocido, no quiero más decir el nombre, pero en la capital del país, ¿verdad? Y se juntaron más o menos 25 millones, ¿verdad? Que acá en Carapeguá se llegan a juntar 100 millones de guaraníes, eso en un día de maratón. En un día, o sea, es muchísima plata que Sí. Carapeguá, que es frente a Asunción, ¿verdad? Es muchísimo más pequeña y como la gente en un día, o sea, la maratón normalmente empieza a las 7 de la mañana, termina a las 7 de la tarde y 100 millones de guaraníes la gente te junta así acá. Y después de vivir esa experiencia de esa maratón en Asunción dije, wow. O sea, 25 nomás juntaron, decía yo, por más que es mucha plata, ¿verdad? Para nosotros acá un 25 te hacemos en 2 horas, ponerle. Y es muy gratificante saber que cuando pasamos por momentos así podemos contar con el apoyo de los colegas y de nuestros compueblanos, porque Lucio sos un carapegüeño más prácticamente y volviste a nacer gracias a los carapegüeños, gracias a Dios y gracias Sí, a que así. luchaste y no te rendiste también. Sí, sí, así mismo fue. Pero era emocionante cuando fue el maratón para Lucio. Yo me emocioné muchísimo porque yo soy sensible, luego. Sí. Soy una persona muy sensible. Quiero llorar nomás, a veces cualquier cosa ya me pongo a llorar. Yo. Pero fue emocionante cuando eso a mí me emocionó. Una señora vino, el que vendía chipa. Mm. Yo sé bien su capacidad económica, pero era un 2000 que tenía, último 2000 que tenía. Yo sé que tenía 2000 último. Vos sabés que dio ese 2000. Y otra señora vino, no tengo plata, dijo, pero traigo esto para aportar Sí. y ayudarle a Lucio. Trajo una gallina. Ay, yo, Esa- Pirimba. esas cosas, Sí. cosas que te emociona a veces para seguir Claro. con la lucha de la música. Y yo realmente luché mucho también con Lucio y yo creo que él vivió porque la gente quiso que viviera y se hizo muchas oraciones. Nos hicimos Muchas sentir. muchas cosas buenas. Hicieron Yo creo muchas que se oraciones. reflejó cuando eso, lo que Lucio es. Lucio es una buena persona y la Ya, pues, gente apenas. vio, Sí. vio esa parte de Claro. Lucio y le ayudaron mucho. Y creo que también por eso nomás vivió, porque él estaba en terapia y Sí, sí, no había caso ya Estaba muy para que él difícil. pueda vivir otra vez. Tuve Y tres, yo, tres cirugías, en Ah. 24 tres horas. veces, en 24 horas. Me abrieron 3 veces. Me abrieron, me cerraron, después me abrieron otra vez porque sangraron. Volvía. Hubo sangre, Hemorragia. hemorragia adentro. Así mismo fue. Y fue una pausa importante también para Sí, para yo ustedes. me decidí luego a dejarme la música así de que Lucio no iba a estar ahora acá con nosotros. Yo me decidí así. Y gracias No a Dios quería- volvieron, y gracias a Dios volvieron con todo. Y volvimos con todo. Y ahí volvieron con Che Caramelito, ¿verdad? Caramelito, de ahí surgió Caramelito. Y a mí me dijo alguien una vez que vos hiciste esa música para la gente, algo así, si no estoy equivocada.
En esa época, como te dije, estuve pelado de no tener plata. Me quedé sin nada. Entonces buscaba la forma de adquirir otra vez plata, porque no podía también trabajar en la música por el tratamiento. Y tampoco soy poeta. Nunca escribía una letra y nunca le puso atención a ese mundo. A ese mundo. Entonces, una noche, llorando a Dios, le pedí para que me diera una oportunidad de poder escribir, de hacer, de crear. Entonces, esa misma noche yo soñé la letra de ese caramelito. Y entonces, en la mañana me levanté, casi las 2 estrofas ya, eso le escribí yo a mi señora, en agradecimiento a mi señora, a Jenny Arbó y a mi hijo Alan. En ese contexto, si vos escuchás bien, es un agradecimiento para mi señora que estuvo a mi lado Al pie del cañón. al pie del cañón, y a mi niño. En esa época tenía 3 años. Por eso yo luchaba porque Ellos eran tu fuente de fortaleza. eso mismo. Entonces escribí, le mandé mensaje a Gustavo. Mira, escribí ¿qué tal va a estar? ¿Bien? ¿Y la melodía? No, todavía. Entonces, esa noche recibo otra vez el Señor. Yo no le estoy mintiendo, le estoy diciendo de corazón que hice así. Dios me regaló una oportunidad, un don más de lo que ya me dio esa oportunidad de seguir viviendo y me regaló La música con la que volver. Sí, para seguir viviendo. Entonces, yo soñé de vuelta la melodía de ese caramelito. El segundo noche ya, y al levantarme yo ya estaba con mi guitarra yo otra vez, ya le mandé 2 estrofas a Gustavo, pero ya con la melodía, y él me dijo, va a pegar. Gustavo me dijo, me acuerdo bien, va a pegar, tiene algo que te da pinísimo, pinísimo. Así mismo fue cuando empezó la historia de ese caramelito. Vamos a cantar. Vamos a escuchar entonces ese caramelito. El caramelito pendero que no iba a cogerte dulzura de no comparar. Mi pastelito así beban de me botura que amo yo ya. De maero encanto de cobarde ira voy te mamo de ajesa. Ande puca buca tu aero a mielito bizcocho se quebranta. Y mi doy cosa na duda y se gusta de más cosas y tú. Es sencilla mi tierna princesita de nieve y menos se van a hacer. Da topa y voy a entender que iba de yo que una mil de buena raza. Upe parece paisano mujer hace caramelito se de cabeza. Arriba.
Hoy merezco ser un pe bendecido, mora y divino se vereme. Nunca nadie coiba amor infinito, ne viveco a la pena conocer. Ya yo el cubo inte y por abeja y se tupa gusta y se añade bendecir. Home ella debe orgullo de casa y que ya su baña de bebé. Seco ahenduva pero pioye edo pamar verdadero ya o pamajar. Pero yo escoye te vayan y por y ve y mamora y jufingido te va a oigar. Seca tuja esta cosa pura que entero de te va hoy cuanagua. José corazón el de cañandúa, amor verdadero pe y cuanagua. Bravo, fuerte los aplausos, por favor, para este dúo ejemplar. Qué gusto, qué lindo, qué linda letra. Yo puedo decir que hace mucho que conozco ese Caramelito por la radio, que es bastante sonado, y cuando yo estaba en radio también pasábamos mucho en el programa, pero ahora le presté atención a la letra y cómo cambia la percepción al saber la historia detrás, y esperemos que la gente también pueda conocer más ahora, seguir escuchando ese Caramelito, y se vienen más músicas para el dúo Roja Santa Cruz, más proyectos en este 2026. Claro que sí, hay muchos proyectos, hay mucha música, tenemos, gracias a Dios, manejamos 2 grupos musicales. Estamos teniendo folclórico y hacemos también moderno, también así. Un poco de todo. Un poco más de todo un poco también. Y les gustaría dejar su número de contacto para que la gente pueda adquirir sí. este dúo dinámico. Primeramente, le queremos agradecer en nombre de los muchachos de Agrupación Luna, del dúo Roja Santa Cruz, por este espacio a ustedes, al productor Ezequiel Benítez, a otro amigo Carlos Ayesa, a los colegas músicos que estuvieron ya acá. Le agradecemos por esta oportunidad, y para contrato al dúo Roja Santa Cruz pueden hacer al 0972-609-216. Sería 0972-609-216. Para cualquier consulta, como había dicho Gustavo, manejamos 2 grupos, hacemos folclórico y grupo de electrónica también. Sé que la gente gusta hayan de ore cumpleaños, boda, divorcio, músico festival. Muchísimas gracias, señores, el privilegio es nuestro de haberlo recibido. Gracias por decir que sí también a Poubí Pura Hey, y nos quedamos muy contentas y muy felices también. Ahora en cada escenario ya vamos a saber lo que hay detrás del artista. Yo creo que eso es lo que nos deja Poubí Pura Hey, conocer, porque conocemos tantos artistas, conocemos sus estilos, su música, pero no sabemos qué hay detrás, y hay tantas historias detrás, y realmente queremos que Poubí Pura Hey siga escuchando historias, y muchísimas gracias por ya formar parte también de la historia de Poubí Pura Hey. El deseo de éxitos, que sean muchísimos años más de música, en nombre de Dios, por supuesto. Bien, y vamos, señor productor, sí, una música más entonces, y no pedimos más. A ver con qué seguimos, ¿qué tema vamos a escuchar? Vamos a cantar otro tema propio del dúo Roja Santa Cruz. También le escribí este tema a mi señora, y se titula de esta forma Seigo Yoga Peruano. Y queremos compartir con ustedes, y espero que le gusten a la gente que está viendo este programa. Y gracias. Eso. ¿Y cómo suena? Cada día voy a regar a Ninte, agua y pirú. A esto amo con a moñe, a juego.
ñoy, ahora yo hay juta tu Si amorcito ese corazón, upe y saroño geno. Ako ele domo eñoy, ore vida pebara. Apuka pero moasa, upe problema oino. Sap ante iba y mino, ore minte no igual. Se ve con cual gente lo conoceba. Arema y puiteba e iré comandé. De mi mira ya y ve pepona y amasía. Roga el jugo se mi vida y gusto se me vive. Se gusta de belleza, se de guarda con la princesa, la hiporine yo yaja. Deseo orango a topar, le dejé cada conejo. Te coja el amor sincero, se gote y ahoga pegua. Bravo, bravo, fuerte los aplausos por favor. Muchas gracias. Muchas gracias. En vivo con nosotros aquí en Puebí Purajey. Un privilegio, por supuesto, tenerlos. Y vamos a continuar nosotras, Vero. Vamos a invitar a un invitado especial, valga la redundancia. Se viene... Sí, al querido Omar de Los Blancos Chamamé Sin Límites. A ver si pasa el querido amigo Omar. Pasa nomás. Se viene un tercer capítulo, vamos cerrando el segundo capítulo y se viene el tercer capítulo. Él nos va a estar dando la primicia. Purajey, con mucha más música, un nuevo formato también que vamos a estar implementando y por supuesto que vamos a esperar que toda la gente se sume con nosotros. Los auspiciantes también, si quieren sumarse, dar su apoyo a los folcloristas, a Puebí Purajey, pueden comunicarse con cualquiera de las dos o también con nuestro productor Ezequiel Benítez. Mi contacto es el 0986 760-219. Reitero, 0986-760-219. ¿Vero, el tuyo? Claro que sí, pueden escribirme al 0992-523-024. Repito, 0992-523-024. Excelente, entonces, y gracias por supuesto desde ya a las empresas, a las personas, las marcas que nos han dado su apoyo para Puebí Purajey. Omar de Los Blancos Chamamé Sin Límites, nos vamos internacionalizando con Puebí Purajey. Omar, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Baeteco, ¿puede ser así o no? Sí, y por ahí queréis. Ya me estoy habituando acá a Paraguay. La verdad que muchas gracias, gracias Vero, gracias Liz. La verdad que muy contento de estar aquí con esta propuesta. Saludamos y felicitamos también a Eve Producciones, que es un encargado también de que podamos estar aquí, bueno, con esta propuesta que se viene para el mes de mayo. Sí, contanos un poquito sobre eso. Estás aquí para darnos la primicia y darle la primicia a la gente de lo que se viene en el mes de mayo. La verdad que estoy muy contento, muy feliz porque, bueno, siempre digo, y esto creo que también le pasa a muchos músicos, que la música es para compartir. Y qué mejor que compartir que este intercambio cultural que se viene de poder unir a dos países mediante lo que es el chamamé, la polca, la diferencia de tradiciones, de culturas, unir todo eso mediante la polca y el chamamé. Así que muy contento de poder
venir a presentarles esta noticia. Bueno, que también ustedes son parte, así que estoy muy contento de que puedan ser parte de esto que hemos dado en llamar un intercambio cultural Argentina-Paraguay. Así que se viene chamamé y polka, ¿podemos decirlo Sí, ya? podemos, vamos a anunciar ahora. En el Teatro Municipal de KQP, así que ahí los aplausos. Este 23 de mayo se viene 23 de entonces el tercer capítulo de Poví Purajey y un intercambio cultural también con nuestros hermanos argentinos. Así es, venimos a traerle el chamamé, no solamente de un estilo, vamos a, bueno, lo charlábamos recién con la producción de EVE Producciones, que vamos a hacer un streaming en vivo, que Poví Purajey. ¿Así es? Sí, está bien. Está saliendo, Ahí Así que muy contento porque es una nueva generación de poder hacer streaming, de poder hacer eventos. Queremos invitar a la gente mismo de KQP y de todos los lugares de Paraguay que puedan ser parte de esta convocatoria y este intercambio cultural que dos países hermanan para un simple hecho de poder compartir cultura. Así que muy contento. Y compartir música también, porque Poví Purajey, si bien ahora estamos compartiendo música en vivo, en este formato la gente va a poder estar en el streaming, porque el Teatro Municipal de KQP es un espacio grande y vamos a habilitar las entradas para que puedan ir a escuchar música en vivo. ¿A quiénes vamos a escuchar en vivo, Vero? Los Blancos Chamamé Sin Límites, desde Baires. Acá le tenemos al querido Omar, que es Buenos Aires, Argentina, nada más y nada menos entonces. La Junta Chamamecera desde Corrientes. Desde Corrientes Capital, así que el saludito para ellos, mis amigos personales que se han sumado desinteresadamente con el apoyo a la cultura. Así que gracias a los chicos de la Junta Chamamecera le vamos a hacer llegar este reel. Así que muy contento de que ellos sean parte también, que vienen enfocados, o sea, haciendo de todo para que su música suene y la están rompiendo en Corrientes, así que es un gusto para nosotros poder compartir escenario con ellos. Y por último, desde Paraguay le tenemos a los ídolos de Piribebui. A mí me gustaría escucharla, Omar, por favor. Los ídolos de Piribebui. A ver si ya le salió, porque fuera de cámara. Estuve practicando los ídolos de Piribebui. Ahora de una. Vamos a estar lanzando, ya hicimos nuestro video de invitación y la verdad que habremos grabado como 3-4 veces, Liz, porque acá al compañero no le salía y Ezequiel le decía, bueno, decí nomás ya vos, Vero, no le sale. Y él, no, me va a salir. No, tiene que salir. Tiene que le salió. Y hasta que me salió. También quiero contarte que hago hasta 4 polcas, o sea, no entiendo guaraní, que amo este lenguaje, pero bueno, fonéticamente sale parecido. Igualito a alguien que conozco. Sí, no vamos a entrar en detalles. La verdad que muchas gracias, chicas, por el espacio, por poder unirse a este proyecto y la verdad que muy, muy contento. Y bien, querido Omar, nos gustaría escucharte también, a ver qué nos puedes regalar esta noche, qué musiquita. Y le vamos a cantar un temita que, bueno, que siempre nos piden en el lugar que vamos, no podemos no hacerlo. Es un temita que, bueno, es romántico, es de amor. Y esto se titula ¿Con quién te olvidó? Si la sabes, Vero, Liz. ¿Cómo te olvido? Si tu recuerdo está presente en todas partes. No hay una noche que no la invierta en soñarte. Mi corazón no tiene ganas de olvidarte. ¿Cómo lo hago? ¿Dónde se piden las mujeres con tus ojos? ¿A quién encargo? ¿A quien que quite mis antojos? Que al besarnos como tú me vuelva loco. ¿Con quién te olvido? ¿En dónde busco un amor tan parecido? ¿Con quién demonios por lo que hemos vivido? Si este deseo tiene tu nombre y apellido. ¿Con quién te olvido? ¿Con quién me quito
parte. Si este deseo tiene tu nombre y apellido, ¿cómo te olvido? Si yo he venido a esta vida solo a amarte. Bravo, fuerte los aplausos, por favor. Gracias, gracias. Qué romántico. Nos estamos yendo, Vero, Omar, y vamos a reiterar entonces la invitación a toda la gente. Pougví Pura Hey, en el tercer capítulo, un nuevo formato también de streaming, un streaming adaptado que vamos a hacer 23 de mayo, Teatro Municipal de Cacupé. 2 grupos internacionales y un grupo nacional. La Junta Chamamecera desde Corrientes Capital, Los Blancos Chamamé Sin Límites desde Buenos Aires, Argentina, y un grupo muy reconocido también, muy querido en nuestro país, Los Ídolos de Piribebuy, con en el arpa también el querido Elías Balbuena, que la semana pasada estuvo con nosotros por Cacupé, así que un saludo grande también por las gestiones que él nos ayudó a hacer para que podamos conseguir el teatro y realizar ahí nuestro evento. Así que estén atentos a las redes sociales de Pougví Pura Hey y de todos nuestros artistas. Vamos a lanzar muy próximamente las entradas a la venta para que la gente pueda acompañarnos en el Teatro Municipal de Cacupé, de la mano de EB Producciones también. Y nos vamos, compañera, muchas gracias. Un hermoso streaming, un segundo capítulo cerrado con mucho éxito. Muchísimas gracias a Nilsa, a Nígel y a Belén, a todo el equipo que hay detrás por haber hecho posible que estén aquí. Para Nígel y Belén, por supuesto, que vinieron desde otra ciudad con un largo viaje también para poder llegar hasta la capital del Pougví. Al dúo Roja Santa Cruz, quienes vinieron de Cacupé, justamente estaban de un trabajando. Show vinieron de un show, estaban trabajando Sí. y vinieron a cumplir con nosotros, así que muchísimas gracias. La verdad que sí. Y quiero compartir contigo, la verdad que fue un programa más que emocionante. Para mí es un placer hacer esto. Me encanta juntar, contar historias. Que la música nos una, para mí es algo realmente sumamente importante, y le agradecemos nuevamente a Ezequiel por darnos este espacio, a vos, Liz. La verdad que tenerte como compañera me tranquiliza mucho, porque la verdad que sos una persona realmente preparada para lo que es esto, para lo que es este trabajo, y la verdad que estén atentos a Pougví Pura Hey, porque realmente se viene con muchos proyectos y mucha música, por supuesto. Y un agradecimiento rápido para cerrar también entonces nuevamente a don Víctor González del Grupo Reflejos por el impecable sonido en este segundo capítulo de Pougví Pura Hey, a Agua Mineral Natural Bema por proveernos de las botellitas de agua para nosotros y para nuestros invitados. Muchísimas gracias. JCA Ediciones Paraguay del compañero Carlos Ayesa por el servicio de transmisión de todo nuestro streaming. Muchísimas gracias, Carlos, por el acompañamiento, por haber dicho sí también a este proyecto que implica tanto. Muchísimas gracias por acompañarnos, y por supuesto muchísimas gracias a nuestro productor Ezequiel Benítez, EB Producciones, por hacer posible principalmente todo esto. Por impulsarnos como streamers. Sí, ¿verdad? Por haber descubrido una nueva faceta de nosotras. Y bien, nos vamos por supuesto con música. ¿Podemos escuchar un tema juntos? ¿Juntos? A ver, sí. Bueno, sí, obvio que sí. El único que tenemos. ¿Cómo se titula esto? ¿A quién quiero engañar? ¿A quién quiero engañar? Buen título. Después vamos a interiorizarnos por qué del título. En otro capítulo. Nos gustaría también entrevistarle a nuestro productor. Qué interesante sería. En alguna edición. Cobrarle algunas que otras cosas. Bien, nos vamos, señores, con esto que dices. Yo no pierdo nada, es momento de alejarme. Te avisé muchas veces, ahora sí se te hizo tarde. No pienso escribirte que regreses ni llamarte. Te borré de mi celu y en mi Facebook de bloquearte. Ya verás, con el tiempo soy yo quien sale ganando. No adivino el futuro, pero te veo llorando. Pero a quien le miento, soy yo quien vive esperando un pretexto barato para estar siempre a tu lado.
está en mi celular, de fondo está nuestro retrato, esperando el mensaje, esperando tu llamado. Desbloqueé tu contacto, pero aún tú no has llamado. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo programa. Chau, chau.